Hola, espero que estén muy bien. Bienvenidos a Platicando con Nicole. El día de hoy quiero que platiquemos sobre algunas mentiras que solemos escuchar o ver por ahí sobre la sanación emocional. Y bueno, primero que nada, cuando nosotros comenzamos a sanar, cuando comenzamos a tratar de dejar ciertos patrones atrás o incluso cambiar el estado en el que estamos, ¿no? Emocionalmente hablando, si somos personas tristes y queremos sanar, vamos a esperar que casi de la noche a la mañana seamos personas felices. Y mientras más vamos sanando, en ocasiones nos vamos sintiendo un poquito más tristes, porque cuando nos empeñamos en esto de la sanación, vamos encontrando más razones o más cosas que sanar, ¿no? Siempre creemos que es nada más nuestra mamá o nuestro papá, pero siempre surgen más cosas que sanar. E incluso cuando vamos sanando, llega un punto en el que creemos que estamos muy bien. Esto suele ser sobre todo al principio de cuando comenzamos a sanar, vaya la redundancia. Creemos que estamos bien o que ya vamos a estar bien cuando encontramos un gran detonante, pero la verdad es que siempre va a haber algo que nos haga sentir otra vez mal o que nos achicopale o algo así. Hay que entender que la sanación no es lineal. Aquí quiero decir que yo no soy terapeuta, no soy psicóloga, no estudié nada de esto. Yo estoy hablando desde mi experiencia. Cuando yo comencé a sanar hace unos aproximadamente 5 años, fue en el 2020 que comencé con este camino. Ha habido muchas ocasiones en las que yo he creído que como que ya llegué al punto máximo y ya no tengo nada que sanar, pero esa es una total mentira, porque somos seres humanos, siempre vamos a sentir, siempre va a haber algo que nos ponga triste, que nos enoje, que nos frustre, pero también algo que nos haga sentirnos felices, que nos haga sentirnos plenos, que nos enamore de las personas, de la vida, de nuestras actividades, de nuestros dones. Es un mundo muy dual, es un mundo con muchísimo contraste, pero todo este contraste siempre va a ser necesario. Todas las cosas que nos enojen, que nos frustren, que nos hagan sentir tristes, son necesarias porque también son un impulso para actuar sobre algo, sea el mejorar nuestra propia vida o sea incluso algo social, algo que el mundo nos está pidiendo, hablar al respecto o sanarlo o mejorarlo o ayudar, contribuir un poquito, ¿no? Y también es necesario siempre que haya cosas que nos detonen ciertas heridas o que nos recuerden, que nos den a conocer que hay heridas ahí en el interior, que hay cosas que sanar. Llega un punto en el que creemos que vamos muy bien y que ya estamos muy felices y que ya todo es color de rosas. Y siempre hay algo que detona eso que sanar. Porque cuando nosotros nos disponemos a sanar, comienza a surgir todo. Es porque no estamos ignorándonos ya. Nos estamos prestando atención y cuando prestamos atención siempre se crea como un enfoque mayor. Entonces, mientras más nos empeñamos en sanar, siempre va a haber algo, pero porque es necesario eso, es necesario sanarlo y después contribuir al mundo de alguna manera. Es necesario sentir enojo, es necesario sentir todo eso que nos impulsa a avanzar. También nos podemos llegar a sentir estancados, pero la realidad es que estamos avanzando, porque esas emociones, la frustración, el enojo, la tristeza, que llega un punto en el que en canales o en medios o quien sea que hable sobre la sanación, no todos, claro que no todos, hay unas personas que sí lo tienen muy claro, pero llega un punto en el que es como es una positividad muy tóxica, ¿no?
y ya no está el espacio para que podamos sentir estas emociones, que al final de cuentas son emociones, repito, que nos impulsan a avanzar. Hay cosas en el mundo, cosas personales, cosas en nuestro hogar, pudiéramos decir, que nos causan mucho conflicto, nos causan mucho enojo. A lo mejor son ciertos gobernantes que tenemos, o son las injusticias hacia los animales, o es como la gente crea arte, es los salarios pésimos que podemos tener en nuestro país, es la vecina que hace mucho mal a otros vecinos, diferentes cosas, ¿no? Ya dependerá obviamente de cada persona, y aquí son 10,000 millones de cosas que pudiéramos decir, pero todo esto siempre nos enoja específicamente a cada quien para actuar sobre ello, porque nos está pidiendo el mundo que actuemos sobre ello. Si no sintiéramos ese enojo, porque va a haber muchas cosas que a mí me van a enojar, pero a la gran mayoría de ustedes no les va a remover nada, y a lo mejor hasta dicen, ¿por qué te enojas por eso? No tiene sentido, no tiene caso, X, suéltalo, ¿no? Pero si a mí me enoja demasiado, me frustra, me remueve demasiado, es porque el mundo a mí me está pidiendo que yo haga algo al respecto, porque a lo mejor yo tengo una herramienta que alguien no la tiene, pero hay otra cosa que alguien le va a remover demasiado, que tiene una herramienta que yo no tengo, que nos va a poder ayudar a todos, que a lo mejor es algo que yo ignoro, es algo que no me interesa, pero una vez que esa persona nos ayude en el mundo a resolverla, simplemente va a ser mejor, y capaz ni me entero, pero va a ser un mejor mundo, ¿no es cierto? Entonces, aquí con esto de las emociones, creo que llegamos a un punto en el que hay mucho, como le decía hace rato, mucha positividad tóxica. Todo esto del sé feliz, sonríe y avanza, y no pienses negativo, piensa positivo. Esto creo que es algo, sí, que ayuda el buscar la felicidad, o más bien la paz, la plenitud, la estabilidad, ¿no? Bueno, sí, todo eso. Y el tratar de ser positivos, es decir, bueno, si me pasó esto, pues por algo será, voy a tratar de mantenerme firme. Y también ahí es una clave, ¿no? El tratar de mantenernos firmes, el regular las emociones al punto que cuando pase cualquier cosita, por más mínima, no nos revuelva tanto, que obviamente sí, a lo mejor nos hace sentir poquito o en medida, ¿no? Pero que no nos destruya. Esto de crear una estabilidad, bueno, como, ok, para terminar el otro punto, esta positividad tóxica que se ha creado con lo del pensar positivo, sí es algo que deberíamos, como todos, hacer, ¿no? Tratar de pensar más positivo que negativo. Pero hay ocasiones en las que las emociones las tenemos que sentir. Ahí no sé si a alguien le habrá pasado, o a lo mejor es una invitación a intentar esto, ¿no? Hay ocasiones en las que queremos llorar, pero estamos como... Es muy normal en ocasiones tratar de resistir el llanto, porque el llanto nos crea una emoción un poco negativa, que no nos hace sentir bien. Pero mientras más la resistimos, más crecen las ganas de llorar, y como que nos empieza a remover, esa es la palabra, nos empieza a remover un montón de cosas, ya detona esto, lo otro, todo nos empieza a salir mal, o de repente llega el punto en el que si lo estamos frustrando tanto, si estamos reteniendo tanto el llanto por días, por semanas, por meses, va a llegar el punto en el que todo se va a desbordar, como un río que trae muchísima fuerza, y no importa qué arrasa en su camino, simplemente con la fuerza avanza, un poquito así. Sin embargo, si nosotros dejáramos como ese río avanzar como debe ir, pues sí, trae su fuerza, poquito, pero no destruye.
sino que al contrario, cuando cae la lluvia, comienza a nutrir todo el planeta, ¿no? Se llenan las presas, los árboles crecen muy bonito, se ve verde, vas por la carretera, todo está verde, muy precioso, al contrario de cuando es temporada de lluvia, que se ve así nada más la tierra pelona, ¿no? Lo café. Cuando nosotros estamos permitiendo el llanto, estamos nutriéndonos internamente. Entonces, si estamos resistiendo el llanto, se siente muy feo y como que se junta y un nudo. Y hay ocasiones en las que no podemos detener ese llanto. Si lo venimos postergando mucho, si lo venimos reprimiendo, esa es la palabra, si lo venimos reprimiendo mucho. Sin embargo, si nosotros cuando sentimos las ganas de llorar y nos permitimos llorar y dices como, simplemente me voy a tomar esta media hora, esta hora para llorar, y empiezan a salir las lágrimas y salen como 3 lágrimas y no puedes llorar más, y es como, güey, estoy dando la oportunidad de llorar, llora. Esa es algo como, es una sensación muy diferente a cuando no queremos llorar, que nos estamos reprimiendo, pero si lo soltamos, es ese río que viene despacito, pero firme, y surge, lleva su camino y nutre a los animales alrededor que pueden ir a tomar agüita, nutre a las plantas que están ahí creciendo, las pone todas verdecitas y se ve todo con muchísima vida, a cuando simplemente el río se desborda, o como si fuera un huracán que destruye, tira árboles, puede crear otros destrozos. Un poquito así es el interior. Cuando nos permitimos llorar y que lo soltamos y decimos, ni modo, voy a tomar este momentito para llorar, me voy a permitir, se nutre el interior con ese llanto, crece el corazón. Yo tengo la teoría como se siente como si creciera el corazón, en el que te permites llorar porque dices, ok, voy a purgar todo esto que cargo dentro, toda esta energía, todo este nudo, todo este malestar, lo voy a soltar y no me voy a quedar aquí, voy a avanzar, voy a tomarme estos 5 minutos para llorar, lo que me tome, ¿no? Para llorar, y después ya si tiene solución el problema, pues lo voy a solucionar. Si no tienes solución, pues voy a crear algo más. Y comienza todo a nutrirse también, ¿no? Porque así como el río que fluye bien y que alimenta a los animales y a las plantas, que las nutre, pues también nuestro interior. Soltamos todo eso, nos nutrimos con el haber purgado a esa energía negativa y nos volvemos más fuertes, porque tenemos más herramientas para ir avanzando. Ahí el llanto no nos controló, sino que nosotros lo permitimos ser, y nuestro interior se nutrió, nuestro interior se volvió más fuerte y las emociones se equilibraron también, porque el permitirnos llorar, con hacerlo así desde el amor, ¿no? De decir, ok, me tengo muchísimo amor y muchísimo aprecio, me voy a permitir ahorita llorar, para que después no se convierta en un mayor problema y pueda tener mejor claridad mental para pensar en una solución si aún no la tengo. Y casi siempre así pasa. Tenemos una claridad mental más, una mejor claridad mental, ¿no? Para resolverlo de lo que tendríamos si no hubiéramos soltado ese llanto, si no nos hubiéramos permitido con amor soltar ese llanto, ¿no? No es algo que nos hace débiles, al contrario, nos hace más fuertes, porque nos purga y tenemos una vez más esa estabilidad, ese equilibrio emocional para ahora sí tomar una mejor decisión o resolverlo. Y bueno, con esto me parece que hemos, como decía hace rato, vivimos en una época en la que esta positividad ya es muy tóxica, ¿no? Sí debemos avanzar hacia eso, al tratar de pensar
la mayor parte del tiempo positivos, pero no podemos negar todas estas emociones y no podemos negar que en ocasiones hay incluso pensamientos de autosabotaje, pensamientos que nos están autodestruyendo. Y no es que estos pensamientos se deban quedar aquí, sino que no deben ser ignorados. Creo también que llegamos a un punto en el que, como tratamos de pensar positivo, ignoramos estos pensamientos negativos o todo esto que llevamos adentro, ¿no? Las emociones negativas. Y así como hay emociones negativas que sentimos porque es parte de nuestra historia, es algo que detona en nosotros para nuestro actuar, también hay diálogos internos que nos dan explicación de quién somos y además de quién no somos, ¿no? Porque con esto de los pensamientos autodestructivos, negativos y autosabotaje, hay mucho de una historia que nos hemos venido contando, la cual no nos está ayudando y son parte clave para poder avanzar. Son parte clave incluso también de la sanación. Hay cosas que vamos a tener que enfrentar que son muy difíciles. A lo mejor nos van a tomar semanas, meses, incluso años para sanar, porque no, ya dependerá de cada persona y de cada historia. Y bueno, con esto de los detonantes tan grandes que son parte de nuestra historia y de quién somos y de lo que venimos a hacer en el mundo, son parte de estas emociones, estas creencias de autosabotaje, porque quizá alguien nos lo contó, alguien lo vimos de ejemplo y nos dictan muchas de nuestras acciones actualmente, ¿no? Si creemos que no podemos hacer cierta actividad que nos gustaría hacer y descubrimos que está ahí esa creencia, si descubrimos de dónde viene, cómo surgió, a lo mejor nuestro abuelito nos dijo que no hiciéramos eso, no nos los dijo con una maldad, sino porque a lo mejor pues simplemente a él no le parecía, ¿no? O voy a poner un ejemplo para esto, para hacerlo más claro, porque siento que lo estoy dejando muy ambiguo. Suponiendo, cuando somos niños, somos unas esponjas, absorbemos absolutamente todo. Los primeros años por eso son cruciales. Creo que los primeros 7, 8 años, no estoy segura, aquí puede ser una completa mentira, pero sí son los primeros años los que absorbemos más. Somos unas completas esponjas. Y hay cosas que no las vamos a entender por lo que son, sino por lo que creemos que son. Y esto sigue pasando mucho también, nada más que podemos ir generando cuando crecemos herramientas para entenderlas mejor. Suponiendo que cuando tú eras así un niño de unos 5 años, querías jugar, siento que siempre doy este ejemplo, pero sí me gusta mucho. Querías jugar con tu mamá y le dijiste de jugar, pero tu mamá estaba como bien ocupada con la comida y no podía simplemente apagar la lumbre o dejar ahí la comida porque por la lumbre se iba a quemar la comida, y te dijo que le esperaras. Ya cuando terminaron de comer se puso a jugar contigo, suponiendo. O sea, nada más era por el momento de que no podía tener la lumbre ahí prendida o no podía apagarla porque pues tenía que terminar y hacer la comida. Pero esto del decirte no, espera, estoy ocupada o tengo que terminar esto ya que termine, incluso si te da la explicación del por qué, pudiera ser que generaras una creencia del rechazo, ¿no? O un sentimiento de rechazo. Sentiste en el momento que tu mamá te rechazó y es algo que detonó un montón de cosas en el resto de tu vida. Esto hay que entender, o sea, hay que hacerle entender al niño interior que no fue porque tu mamá no te quisiera o no quisiera jugar contigo, sino que estaba ocupada haciendo comida que te iba a nutrir y te iba a mantener fuerte para poder seguir jugando
y en cuanto tuvo la oportunidad, cuando ya estabas tú bien alimentado y nutrido, de jugar contigo, porque la principal como meta o el principal quehacer, por así decirlo, de una madre es cuidar por el bienestar del hijo. Y eso precisamente hizo, no era que no te quisiera o que te hubiera rechazado, sino que simplemente pues tenía que ser la comida para que pudieras mantenerte fuerte para seguir jugando contigo. Algo así, nada más que pues obviamente dependiendo del caso y en diferentes tonos, y también pudiera ser casos muy fuertes en los que esto no es para nada pues parecido, ¿no? Pero es un ejemplo. Hay cosas que nos detonan ciertas creencias que, como decía, no es que así hubieran sido, sino que así las creíste. Y muchas de las creencias que tenemos actualmente van por el estilo. No nos ayudan la mayor parte del tiempo. Muchas de estas creencias no son parte esencial de lo que nos va a ayudar a avanzar, pero ahí están, ahí existen. Y el ignorar que tienes una creencia, un sentimiento de rechazo, nada más está postergando que no resuelvas eso del rechazo, ¿no? Y van a seguir presentándose muchas situaciones en tu vida que Carl Jung, psicoanalista de los años 40, más o menos, habla un poquito de esto, de cómo hay cosas que se quedan en el inconsciente y se presentan en forma casi siempre de pareja, porque son las que más detonan, ¿no? Una pareja que te está rechazando todo el tiempo, que no te trata bien, más o menos así se va a presentar, porque si no lo estás sanando desde la creencia que se está presentando todos los días, pero la estás ignorando, se va a presentar en la manera de una persona que te va a importar muchísimo, pero que te va a terminar abandonando porque tienes que sanarlo, tienes que prestarle atención. Y por estar en esta positividad tóxica en la que ignoras las creencias autodestructivas, pues se van a seguir presentando personas similares, o no vas a poder avanzar de esa pareja que te rechaza. Y no porque la otra pareja en sí sea mala, sino porque se crea como una especie de energía con esa persona en la que ella te rechaza por tu creencia inconsciente, y no porque te tengan que rechazar, no porque haya algo malo en ti, sino que esa persona en específico se presenta para que puedas sanar. No porque esa persona sea mala, no porque haya algo malo en ti, porque esa persona en específico te va a ayudar a sanar. Al ser tan importante, al ser el tema del amor, siempre las parejas siempre detonan mucho en nosotros, así que es como esa oportunidad, ¿no? Y el seguir ignorando eso va a hacer que, como ya decía, se sigan presentando personas iguales o la misma persona esté todo el tiempo ahí. Solo por ignorar esta creencia, estas emociones que pues el no ignorarlas, primero que nada a lo mejor identificarlas. El primer paso es eso, ¿no? Obviamente no se va a sanar de la noche a la mañana, no va a ser en un solo día, más si es tan fuerte, si es algo tan que nos remueve mucho. Identificarla, ya después vas con el diálogo interno. Algo que sirve mucho también para todo esto es el escribir los pensamientos. Ahí hay mucho de lo que nos enteramos de nuestro inconsciente, de lo que realmente nos está pasando. Ahí solemos o podemos ser muy honestos con nosotros mismos. Nadie más nos está escuchando o leyendo. Claramente ir a terapia, eso es una clave crucial. Que sea con un terapeuta que realmente se sientan cómodos, que de preferencia también tenga las mismas creencias que ustedes, o que vaya casi por el estilo, ¿no? Obviamente no tienen que ser todas, pero
el chiste es hacer también como match con ese terapeuta. Cambiar de actividades, ir haciendo otras actividades de amor propio, todo esto, ¿no? Pero sí es crucial ir por lo menos identificando esos patrones, esas creencias, y no caer en esta positividad tóxica, ¿no? Que sí tienen parte razón, pero no podemos ignorar todas estas emociones que son parte de nuestra historia, todas las creencias que son parte de nuestra historia y nos cuentan quién creíamos ser para convertirnos en quien somos en verdad. Y esa fue la plática de hoy. Espero que haya sido servicial y nos vemos en la siguiente plática. Que estén bien. Bye.